oración. Nos ponemos todos de pie, por favor. Inclinamos nuestros rostros en reverencia a nuestro Dios. Amén. Padre Santo, gracias le damos, Padre Santo, por permitirnos estar aquí. Es una gran bendición, Padre Santo, poder estar aquí congregados para dar honra y gloria a su santo nombre, para poder, Padre Santo, recibir el maná espiritual que usted tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Le pedimos, Padre Santo, que usted sea quien nos ayude, quien nos guíe y que nos dé las fuerzas para poder, Padre Santo, poner en obra todo lo que usted nos diga en este día, Padre Santo. Unja este siervo, Padre Santo, para que usted lo use como instrumento transmisor de su palabra. Gracias le damos en todo y por todo, nos ponemos en sus santas y poderosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, no hay poder humano que se resista. Acuérdense cuando tocó a Pablo, que lo dejó hasta ciego. Imagínense nada más el gran poder. Pero bueno, es la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La mayoría de las personas nos gusta o acostumbramos celebrar nuestro cumpleaños, ¿verdad? ¿Quién celebra cumpleaños aquí en esta? Todos. Y el pastel y la fiesta y la piñata y todo, ¿verdad? Desde que empieza un niño su primer año, ya le hacen los papás, ¿no? El festejo. Y ahí está el niño ya con su gorrito y su pastel y todo el mundo aplaudiendo y todo. El niño no sabe ni qué está pasando, porque a esa edad pues tiene un año apenas. Pero ya desde ahí empiezan las personas a inculcarle a celebrar su cumpleaños. Ya 2, 3, 4, ya cuando uno tiene como 6, 7 se da cuenta. Y hasta le dice, hey mamá, ya viene el día de mi cumpleaños, ¿qué me vas a hacer? ¿Verdad? Y es bueno celebrar cumpleaños, no es nada malo, ¿verdad? Pero ese es un día que cualquiera lo puede celebrar, cualquier ser humano, porque celebra o celebramos el día en que nacimos, físicamente, ¿verdad? Pero desgraciadamente no todos celebramos ni experimentamos un segundo nacimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas, desgraciadamente la mayoría, hermanos, no quiere, no es que no pueda, no quiere tener un segundo nacimiento. No quiere nacer de nuevo. Amén. Tal vez las personas que nos vean por este medio, a lo mejor van a decir, bueno, este hermano está medio loco, ¿qué? ¿Por qué dice, qué tomó, qué comió? Deme tantito para andar igual, porque está diciendo que tengo que nacer otra vez, ¿verdad? Pero no se preocupe, no es el único. Muchas personas, desde Cristo para acá, empezamos a conocer muchas cosas de la palabra de Dios. Yo tampoco sabía eso, que había un segundo nacimiento. El tema de hoy se titula ¿Quieres ver y entrar en el reino de Dios? Y el segundo nacimiento es un requisito vital para poder ver y entrar en el reino de Dios. Vamos a las escrituras, hermanos. Se me acompañan a el Evangelio de Jesucristo según San Juan, en el capítulo 3, por favor. Un fuerte amén cuando esté ahí. Gloria a Dios, hermanos. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Ve, hermano, no nada más nosotros estábamos ignorantes acerca de este segundo nacimiento del cual habla Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo nunca dijo una mentira? Amén. Todo lo que es palabra de Jesucristo es verdad. Y es cosa que es muy seria. ¿Entiende? Aquí vemos a un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era este hombre? Este hombre pertenecía a una secta religiosa en aquellos tiempos de Jesucristo que se denominaban los fariseos. Había diferentes sectas: fariseos, saduceos, herodianos, zelotes y más. Pero los fariseos era una de las principales y más influenciales en esa época. Nicodemo, él era un maestro de la ley. Era miembro del concilio que se llamaba Sanedrín, que ahorita, si lo comparamos en la actualidad, se puede comparar con la Suprema Corte de aquí de Estados Unidos. Entonces era alguien importante. El Sanedrín se componía por 71 integrantes, incluyendo el sumo sacerdote. Entonces este hombre era alguien que sabía plenamente de las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, y aparte enseñaba al pueblo judío. Él era el encargado, al igual que otros, de enseñarles lo espiritual, de leer los rollos de la ley en las sinagogas a los judíos cada sábado, cada día de reposo. Pero había algo en él, así como hay algo en todos los seres humanos, que no estamos completos, que algo necesitamos, que algo no sabemos o no entendemos. Este Nicodemo tuvo que haber meditado mucho, tuvo que haber puesto sus pensamientos en orden para decidirse investigar más a fondo, para escudriñar. Dice la palabra, Jesucristo dice en la palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ellas se encuentra la verdad, la vida. Y es lo que nosotros también debemos hacer, escudriñar las Escrituras. Los fariseos fueron muy criticados por Jesús y por el mismo Juan el Bautista. Jesucristo les llegó a decir: hipócritas, porque ustedes invalidan los mandamientos de Dios para poner sus propios mandamientos. Amén. Y efectivamente, había muchos mandamientos que ellos, a como les convenía, lo amoldaban a sus enseñanzas, a sus doctrinas. Entonces, Jesucristo todo lo sabía. Y él lo odiaban porque él les decía la verdad. Amén. Jesucristo todo el tiempo dijo la verdad. Y Jesucristo mismo dijo: yo soy la verdad. Juan el Bautista los llegó a comparar con víboras. Les dijo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Sin embargo, muchos iban al bautismo que hacía Juan el Bautista y sus discípulos. No se los negaba, pero les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cambiar
de la manera que éramos a una manera nueva, diferente. ¿Sí? Las escrituras están para hablarnos a nosotros en estos tiempos. En aquel tiempo solamente tenían y contaban con el Antiguo Testamento, que era la ley. Después de Cristo vino la gracia. Amen. Y antes de Cristo pasaron 430 años alrededor de ahí, que Jehová Dios no le hablaba a su pueblo. Es cuando muchos crecieron en poder, ciertos grupos. Y entonces los fariseos, uno de ellos, se adueñaron de lo que ellos creían que era lo que debían enseñar al pueblo. Medio torcieron la palabra, ¿entiende? Como ahora muchas religiones, congregaciones, medio tuercen la palabra. Y al medio, ya, si la palabra no se dice tal y como es, con respaldo bíblico, cuidado, Amen. porque eso puede conducir a una persona a la perdición. Amen. Aquí en Soldados de Cristo se les habla la verdad, que hiere, y no la mentira, que mata. Amen. Muchas congregaciones son tan grandes y enormes que pues eso es bueno, ¿verdad? Que se junte la gente. Pero muchos pastores, desgraciadamente, quieren endulzar el oído de la congregación, quieren decirle cositas bonitas, quieren ahora sí que solaparlos. No les hablan como Jesús, como Juan el Bautista, que les decía hipócritas, que les decía tú eres una generación de víbora, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque muchos quieren tener seguidores, quieren tener las iglesias llenas, pero ¿a costa de qué? De una mentira que mata, en vez de decir una verdad que hiera. Entonces, yo por ejemplo, fíjese cómo obra Dios. Ahorita el estudio bíblico del hermano está muy alineado a estas escrituras. Él estuvo hablando, por ejemplo, de su conversión, de cómo empezó, cómo fue caminando en su, ahora sí que en renacer cristiano, ¿verdad? Y había nacido físicamente, pero nadie puede nacer espiritualmente si no acepta a Cristo Jesús. Todos experimentamos el nacimiento físico, que es cuando nacemos de nuestra madre. Pero el nacimiento espiritual es únicamente para aquellos que queremos seguir a Cristo Jesús. Amen. ¿Sí? Y eso es voluntario, y no es imposible. Pero sin embargo, hay muchas cosas que debemos de aprender y estar dispuestos a dejar que nos moldee el Espíritu Santo. Así como la escritura del alfarero, ¿verdad? Amen. Que dice que quiebra el vaso y lo vuelve a hacer como a él le gusta, darle una forma como a él le gusta. Gloria a Dios, hermanos. Mire, vamos ahí a comentar de el versículo 2 que dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí, hermanos, vemos un interés por aprender. Nicodemo era maestro de la ley, no era cualquier persona, ahora sí que medio sabía, no, sabía mucho. Precisamente por eso, porque sabía mucho, yo imagino que tenían sus reuniones, los fariseos, y discernían unos en contra, otros medio a favor y otros a favor. Los fariseos siempre estuvieron detrás de Cristo, queriéndolo hacer caer en algo malo para poder acusarlo, pero nunca pudieron. Amen. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca cometió ningún pecado, Amen. nunca hizo maldad. Entonces, aquí dice que
sabemos que has venido como maestro. Sabemos es plural. Entonces ellos estaban de acuerdo que había venido como maestro de las Escrituras y que venía de Dios. Dice, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos estaban muy familiarizados desde Moisés. ¿Cuántas señales no hizo Moisés allá con las plagas? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, tantos profetas que hicieron milagros, señales. Un milagro es un suceso de origen divino. Y los fariseos vieron y se daban cuenta de tantos milagros que hizo Jesucristo. Entonces ellos sí estaban de acuerdo que venía de Dios, pero no creían que era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era algún profeta, ¿verdad? Entonces, en Nicodemo, yo me imagino que se decidió por sí mismo. Él bien pudo haber mandado a alguien a investigar a Jesucristo, pero no, él quiso asegurarse por cuenta propia. Al igual que cada uno de nosotros, en algún día, en algún tiempo, todos los convertidos que estamos aquí, nos interesamos por conocer personalmente a Cristo Jesús. A lo mejor de diferente manera, diferentes circunstancias, pero nos llegó el interés. Yo, por ejemplo, desde el 2010, por la gracia de Dios, fue que acepté a Cristo como mi Salvador. Ahí fue cuando empecé mi vida espiritual. Mi segundo nacimiento. Amen. En agosto del 2010. En condiciones no muy cómodas, ni agradables. Llorando con gusto y con susto, pero lo acepté. ¿Me entienden? Entonces, no importa de la forma que venga uno a aceptar a Cristo. Lo que importa es que lo aceptemos. Lo aceptemos. Así como el hermano estaba diciendo, de venir a Cristo, hacer una relación personal y empezar a caminar poco a poco con Él. Dice que vino de noche. Aquí denota que Jesucristo siempre está con con los brazos abiertos. No importa que sean las 2, 3 de la mañana. Tú puedes recibir a Cristo de madrugada, en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Cualquier hora, hermanos. No hay ninguna excusa. Jesucristo no duerme. Durmió en aquellos tiempos de la tormenta, pero ahorita está al pendiente de todo aquel que quiera venir a Él. ¿Sí? Para poder ayudarle a nacer otra vez. Qué gran concepto ilógico pensaba que era Nicodemo, que nacer otra vez. Ahora sí que le voló los sesos a Nicodemo, como decimos nosotros vulgarmente, ¿verdad? Seguimos ahí en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Ponga atención en esta palabra. No puede ver el reino de Dios, dice. Los fariseos esperaban un reino físico, palpable, literal. Ellos esperaban un rey que los libertara de la opresión de los romanos. Un rey así como en aquel tiempo el rey David, que andaba luchando contra tantas naciones, que siempre ganaba, que Dios estaba con él. Ellos esperaban a alguien poderoso. Pero ¿qué pasó cuando vieron a Jesús? Lo vieron muy humilde, porque Jesucristo vino humilde en su primera venida. Amen. Vino con humildad. Él mismo dijo, dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amen. Entonces, ellos estaban esperando algo diferente, algo poderoso. Así trabaja Dios, hermanos. Dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amen.
ni sus caminos son nuestros caminos. Nosotros lo que debemos es obedecer, no preguntar, como dijo el hermano, no caminar por vista, ¿sí? Sino por fe. Amen. Como decía Tomás, hasta no ver, no creer, no. Confiar en lo que nos dice, en su palabra, y hacerlo. Obediencia. El seguir a Jesucristo requiere obediencia, sumisión, humildad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amen. Necesitamos santificarnos día a día y celebrar nuestro segundo nacimiento día a día, hermanos. Muchas veces ni nos acordamos que ya nacimos de nuevo, hasta que nos lo recuerdan. Es algo para celebrar día con día. Y en muchas circunstancias que vemos personas que solo han nacido una vez, darle gracias a Cristo. Gracias, porque me ayudaste a nacer otra vez. Y entender a aquel prójimo por qué actúa así, Amen. por qué habla así, por qué hace todas esas cosas. Porque no ha nacido otra vez. Amen. No ha visto el reino de Dios. Amen. Apenas salió en la televisión, ayer estaba viendo esta noticia de en Houston, dos jóvenes entre los 20 y 30 años violaron y asesinaron a una niñita de 12 años. Pobre, imagínense nada más. Y tantas y cuantas noticias que hay cada rato de balaceras, violencia, heridos, muertos. Cada vez se está poniendo peor el asunto, hermanos. Desgraciadamente, como dije al principio, muchas personas no quieren, no es que no puedan, no quieren nacer de nuevo. Es algo voluntario. Por sí mismo no podemos nacer de nuevo, aclarando. Amen. Pero si le pedimos a aquel que para él nada es imposible, por supuesto que podemos nacer de nuevo. Amen. Nuestro pasado, cada quien, si nos acordamos, decimos, ah, caray, este era yo. En aquel tiempo, yo me gloriaba yo solo de las cosas que hacía, de cosas que estaban mal, pero yo me creía bien. Cuando una persona a lo malo le llama bueno, y bueno a lo malo, tiene un gran problema. Amen. Yo me congregaba con personas igual o peores que yo. Entonces uno le aplaude a aquel que hace algo malo. Pobres de esas personas que no alcanzan a nacer una segunda vez. Amen. Ahora me da vergüenza mi pasado. Pero gracias a Cristo Jesús, que dice que queda tan lejos del oriente al occidente el pasado de cada persona que nos arrepentimos y venimos a sus pies. Amen. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos. Entonces, fíjense que muchas personas, incluyendo ahí a los fariseos, no entendían el reino de Dios. ¿Qué es entonces? Vamos, acompáñenme allá atrásito de Juan, en el Evangelio según San Lucas, versículo 17, por favor. No entendían, hermanos, qué era el reino de Dios. Ellos esperaban un reino terrenal, como el que habían tenido antes, de grandes reyes, poderosos. Pero Jesucristo vino a enseñarles y a enseñarnos otro tipo de reino, Amen. que ni siquiera pensaban, ni ellos en su tiempo, ni nosotros en nuestro tiempo. Cuando andábamos allá en el mundo, ¿quién iba a pensar que un hombre como yo iba a estar aquí enfrente de esta congregación hablando de la palabra? Amen. Por la gracia de Dios, Amén. no porque yo sepa, yo no sé nada, pero mi Padre me ayuda. Amen. Y si hizo hablar un burro, también me puede hacer hablar. ¿Verdad? Amen. Gloria a Dios. Lucas 17, empezando en el versículo 20, por favor. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí,
porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Se quedó Nicodemo con los ojos cuadrados. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo es el reino de Dios. That's right. That's right. Amen. Pero ellos no lo comprendían, no lo entendían. Al igual que muchas personas en la actualidad, ellos atribuyen tantas cosas, incluyendo la salvación, a otros métodos, a otras deidades, a otra cosa, menos a Jesucristo, Amen. el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para poder ver el reino de Dios? Aquí está, Amen. las Sagradas Escrituras. Amen. Aquí nos dicen, por eso lo dejó Jesucristo, para que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad de nuestras vidas. ¿Qué queremos hacer ahorita que estamos aquí y a dónde queremos ir en nuestro futuro? Amen. Pero ¿cómo vamos a saber esto si no hay quien nos hable, como dice la Escritura? Anda la gente tan ocupada en el mundo, en tantas actividades, como estaba diciendo el hermano, tantas iglesias vacías, que al ser humano lo que le interesa es vivir la hora y el momento, agradarse, se agradan unos con otros, entre ellos mismos se glorian, pero ¿de qué sirve? Amen. De nada le sirve. Dice la palabra que ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y si al final pierde su alma? Amen. De nada, hermanos. Aquí vamos de pasada. Somos peregrinos. Por eso dice Pablo que solo los valientes arrebatamos el reino de los cielos, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Amen. ¿Cómo se nace de nuevo? Necesitamos hablar, los que no saben, por este medio, ¿cómo es que puedes tú nacer de nuevo? Únicamente aceptando a Cristo Jesús Amen. como su Salvador personal. Amen. No hay otra manera, Amen. no hay otro medio. Amen. Nadie puede decir, no, hermano, yo ya acepté a Cristo, yo ya nací de nuevo sin aceptar a Cristo Jesús. No puedes, That's right. imposible, porque That's right. todo nacimiento proviene de arriba, Amen. tanto físico como espiritual. Nadie dijimos, ok, yo quiero nacer tal día, tal fecha, en tal año y en tal lugar. ¿A usted sí? ¿Eligió dónde eligieron sus padres? No, ¿verdad? Asimismo, el nacimiento espiritual únicamente por la gracia de Dios y con su ayuda. Pero ahí sí requiere de nuestra voluntad, que te dejes alcanzar. Porque uno es el que anda corriendo, uno es el que se mueve, uno es el que se aleja. No, hermanos. Hay sus etapas en la vida. Muchas personas, la edad no tiene nada que ver, que siendo jóvenes ya nacieron otra vez, ya nacieron de nuevo. Y muchas personas que ya tienen 70, 80 años, no quieren nacer de nuevo. Siguen ahí aferrados a sus tradiciones, siguen aferrados a sus costumbres, a sus herencias, y dicen, es que mi abuelo, mi padre y tarabuelo eran así y yo así voy a ser. Y Dios no los hace cambiar de opinión a la fuerza. Amen. Cada quien es responsable por sus actos. Pero recuerde que toda decisión tiene consecuencia. Amen. Eliges bien, te va bien. Eliges mal, te va a ir mal. Amen. Entonces, mucho cuidado. Por eso que es tan importante la lectura bíblica, para poder aprender qué Amen. tengo que hacer. Así como Nicodemo, él sabía que tenía que ir a Jesús personalmente, hablar con él,
entablar una relación con Él, una conversación, para poder entender qué es lo que este hombre tiene que yo necesito. ¿Sí? Amen. Nicodemo era, ahora sí que, el de la necesidad, aunque Jesucristo lo dijo abiertamente, ante todo, públicamente, ante toda persona, que Él era el Hijo de Dios. Pero muchos se burlaron. Asimismo, nosotros es interés personal del ser humano de venir a los pies de Cristo, de venir a conocer a Cristo, de venir a recibir a Cristo, para nuestro beneficio, hermanos. ¿Entiende? Para venir a recibir la palabra de verdad. ¿Sí? Jesucristo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Únicamente podemos nacer por segunda vez si recibimos la palabra de verdad. Acompáñeme a Santiago, por favor, en el capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y muchas veces, hermanos, dejamos cosas tan importantes y a veces que no lo ponemos en su lugar, que todo debe de estar en primer lugar, pero este es un requisito vital para cualquier persona que quiera ver y entrar al reino de Dios. No porque alguien lea la Biblia, no porque alguien predique. Amen. Todos nos hemos dado cuenta, tantos y cuantos pastores, evangelistas, que desgraciadamente, según ellos, ejercen esa profesión, pero sin nacer Amen. por segunda vez. ¿Por qué? Porque tiene que haber una evidencia del segundo nacimiento. Amen. Y la gente, tanto aquí humana, lo puede ver. Porque más Dios. Amen. Él todo lo sabe. Amen. Nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Entonces, muchas personas, bien lo dijo Jesucristo, cuidado con los asalariados. Muchos lo hacen por dinero, Amen. otros por placer. Estaba yo viendo las noticias, República Dominicana. Una señora tenía su casa, 2 hijas pequeñas, llegó una persona, dijo que era pastor y predicaba en la iglesia ahí donde ella se congregaba. Tenía una casita atrás, un departamentito a la señora, le pidió permiso, le rentó ahí, o no sé si le cobraría o no. Ahí vivía el pastor, un pastor joven. La cosa que después de 2 años se dio cuenta la señora que disque pastor estaba abusando de sus 2 hijas. Una tenía 8, otra 12, cuando empezó a abusar de ellas. No fue hasta después de 2 años. Tenía 2 años abusando de ellas, hasta que su mamá se dio cuenta. Imagínense nomás, qué atrocidad es esa. Y estoy seguro que él pensaba y decía que ella había nacido por segunda vez. Entonces, uno se da cuenta, hermanos, de tantas cosas que dices, ¿cómo es posible? Pero sabemos que dice Juan 10:10. El diablo nos vino para, ¿qué? Robar, matar y destruir. Es el trabajo de Satanás. Él quiere que nadie hable de la palabra. Él quiere que nadie oiga la verdad. La palabra de verdad. Ok, Santiago 1:18. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí, hermanos? Debemos de nacer, de crecer y madurar en la palabra, hermanos. Amen. Y una vez que nacimos, que aceptamos a Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo y con su ayuda es que nosotros podemos ejecutar todas estas cosas. Es que podemos dejar la vida que llevábamos, dejar de practicar deliberadamente el pecado. No es que ya no volvamos a pecar, pero si yo era borracho, debe de haber evidencias que ya no soy borracho. O cualquier tipo de vida inmoral ante los ojos de Dios que lleve cada persona. ¿Entiende? Debe de haber evidencia de un nuevo nacimiento. Mire, vaya conmigo a 1 de Juan, por favor. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermanos.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí? Amen. Es nacido de Dios. Está hablando de el segundo nacimiento, hermanos. Porque el primero nacimos de nuestra mamá, ¿verdad? El segundo es nacer de Dios. Y hay una escritura donde habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los mismos seres humanos podemos ver en una persona. Amen. ¿Qué tipo de persona es el que me está hablando? Amen. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo se conduce? Una vez hablando con una persona, muchas personas piensan que sus líderes espirituales son unos santos. Digo, es que tú no sabes lo que quiere decir la palabra santo. Digo, pues, santo quiere decir todo aquel que es apartado para Dios. Yo soy santo porque soy apartado para Dios, no porque ya dejé de pecar. O sea, deliberadamente sí, pero sigo haciendo ciertas cosas que a veces sin querer peco. Digo, si tú te fueras un mes a vivir con el alto líder espiritual de tu religión o congregación, estoy seguro que tendrías otro concepto de esa persona. Amén. Cuando conoces personalmente a una persona, dices, ah, caray, yo pensé que no hablaba así. Ah, caray, yo pensé que no hacía esto. Ah, caray, yo pensé que no hacía lo otro. ¿Sí? Pero cuando vemos una persona que nunca hemos hablado con ella, pues sí, nada más ves lo bueno que hace y lo que dice. Amen. Pero dice un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Amen. Entonces, cuidado, no te dejes guiar por lo que ven tus ojos carnales.